Olá a todos e a todas novamente, sejam bem-vindos às Emoções Conversáveis. As Emoções Conversáveis são são uma rúbrica do programa Horizonte Humano. Desta vez, hoje temos aqui mais uma vez um ilustre convidado, Alberto Sanchez, que nos vai falar sobre emoções e crescimento pessoal. O tema é instigador, desperta curiosidade. Hoje vamos ouvir as emoções conversáveis com sotaque espanhol. Alberto Sanchez é um psicólogo e psicoterapeuta peruano e é diretor do Centro Gestáltico do Peru, autor de inúmeros livros, artigos dentro da abordagem gestáltica. Mas o currículo é tão vasto que eu passo a palavra para o Alberto. Bem-vindo, bem-vindo, Alberto. É uma honra ter-te aqui. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Es un desafío entendernos al manejar dos idiomas diferentes. Estoy contento de estar contigo, contento de poder compartir contigo y con las personas que te siguen un poco mi labor profesional, ¿sí? Yo soy psicólogo, como tú ya lo indicaste. También soy terapeuta de orientación gestáltica. Mm, Al interior de la terapia gestal hay diferentes vertientes también, ¿no? La terapia gestal es un mundo muy amplio, entonces existen diferentes vertientes dentro de la gestal. em, y trabajo mm, con población adulta, con jóvenes adultos, trabajo desde hace muchos años. También capacito a otros profesionales dentro del enfoque gestáltico. Y bueno, diría es que esa es mi presentación, ¿no? Un poco breve. Ok. Hoje vamos falar então, vamos dialogar um pouco sobre emoções e crescimento pessoal. Eu vou começar aqui com uma breve citação de William James. William James terá dito, eu vou dizer em português, espero que consigas perceber: choramos porque estamos tristes ou estamos tristes porque choramos? William James coloca esta pergunta. Vem o choro primeiro e depois nós sentimos a tristeza, ou estamos tristes e depois vem o choro? Ele coloca a questão num texto coloca a pergunta essencial: o que é uma emoção, não é? E ele logo aqui liga isto. Alberto, e às vezes emoções e afetos e sentimentos fazem parte de um contínuo funcional, não é? Fala-nos um pouco sobre, tu também trabalhas com essa questão das emoções, dos sentimentos, fala-nos um pouco desses conceitos, como é que tu os entendes? Me gusta cuando usas el término de lo que Travou, son las emociones y los sentimientos. ok. Travou aqui um bocadinho, mas estavas a dizer que gostavas da forma como uso o termo. Continuo funcional. Es un Ok, continuo, ok. ¿no? Sim. El tema de las emociones y los sentimientos, ¿sí? Hay muchas teorías acerca de las emociones y los sentimientos, ¿no? Que son los estados afectivos, básicamente. Tanto las emociones como los sentimientos son afectos, ¿no? Y pues hay como un intento por tratar de cartografiar qué es una emoción y qué es un sentimiento. Tarea difícil, ¿verdad? Tarea difícil porque es como querer mm, cartografiar el mar, de repente, ¿no? Como Uhum. querer poner divisiones en el mar. Yo pienso en los afectos como señales que la persona debe de tomar en cuenta para enterarse de lo que le está ocurriendo, ¿no? Em, digamos que las emociones podrían ser algo un poco más automático, ¿no? Algo mucho más visceral quizás, mientras que los sentimientos implican algo más cognitivo y menos intenso, ¿no? Uhum. Por ejemplo, si yo estoy parado en un lugar y un carro viene, un coche viene y y viene en dirección a mí, de repente yo doy un salto, ¿no es cierto? No reflexiono mucho, simplemente doy un salto. Uhum. Diríamos que fue el miedo lo que me impulsó a Uhum. reaccionar
y ponerme a salvo, ¿no? Uhum. Pero hay otros momentos donde yo siento algo parecido al miedo, pero no reacciono tan rápidamente. Ahí me parece que ya estamos hablando de un sentimiento, ¿no? Es como un continuo evolutivo, diría yo, ¿no? Porque los sentimientos, al ser menos intensos, te permiten también enterarte de lo que te está pasando y a la vez poder reflexionar sobre qué es lo que yo necesito hacer, ¿no? Es decir, a ver, voy a tratar ojalá que se pueda entender esto que voy a decir, Sim, ¿no? perfeitamente. Los organismos se enteran de lo que les está pasando. En la Gestalt y en otros enfoques existe un concepto de la autorregulación organísmica u homeostasis, ¿no? Uhum. Entonces, los organismos se dan cuenta de aquello que es importante para su vida y Uhum. aquello que es relevante para su vida, ¿no? Un organismo funciona mejor con cierta concentración de azúcar en la sangre. Cuando esta aumenta o cuando esta disminuye, el organismo se da cuenta y resuelve eso, lo va Uhum. resolviendo. O sea, que todos los organismos para estar vivos tienen una capacidad que es el darse cuenta, ¿no? El darse cuenta de lo que es relevante para mi existencia, de lo que es importante para mi existencia. Tú Que te é um das cuenta cuando tienes hambre, cuando tienes sueño, cuando tienes frío, cuando tienes calor. Y los sentimientos estarían ahí también. Están para que tú te enteres de qué es lo que te está ocurriendo, pero ya en un nivel más consciente donde tú tienes que estar involucrado de alguna forma, ¿no? uhum. Yo Uhum. me siento de repente enojado porque no estoy pudiendo lograr algo, entonces Uhum. el enojo me está informando de eso, pero también me está ofreciendo una respuesta fisiológica de energía para yo poder encarar esa situación que no estoy pudiendo lograr y por la cual me siento frustrado, ¿no? Es Uhum. como una respuesta organísmica, ¿no? Que lo que busca es que te adaptes mejor a las circunstancias o a tu vida. Tu está perfeito, perfeito, Alberto. Usaste aí esse conceito-chave da Gestalt, que é o dar-se conta, não é? E a pessoa poder experimentar as suas emoções é poder tomar contacto com elas, é poder depois perceber e vir a fazer alguma coisa com elas. O sentimento, o António Damasio, o nosso neurocientista português, Ujú. diz que os sentimentos seriam a experiência mental privada das emoções, não é? Que é algo mais cognitivo. Eu gostei muito da Sí, imagem que usaste, que, que, que liga um pouco a emoção, o sentimento, o afeto, como um mar imenso, e que seria como tentar cartografar, não é? Existe aqui algumas diferenças, mas isto funciona como um todo. sí, Mas nem sempre, às vezes estamos emocionados, mas nem sempre temos consciência disso, pois não? sí, sí. Me gusta mucho Damasio, por cierto, me gusta mucho. Me parece fascinante el libro El extraño orden de las cosas, Sim. donde él hace un deslinde muy, muy rico acerca de la diferencia entre la emoción y los sentimientos. Sin embargo, cuando el paciente llega a consulta, cartografiar o diferenciarlo a veces no es tan necesario, ¿no? É. Porque es la experiencia subjetiva de la persona, lo que le está pasando y cómo esto le informa a esa persona que es importante para ella. Es decir, la persona se entera de sus necesidades psicológicas a partir de sus afectos. Si los afectos no existieran, la persona no se enteraría en términos psicológicos de aquello que es importante para ella. Uhum. Importante en términos trascendentes, ¿no es cierto? Porque los animales también tienen la cuota emocional. Ellos también se dan cuenta de que les agrada, que les asusta, ¿no es cierto? Pero el ser humano, al tener los sentimientos, puede proyectarse más allá de los límites del aquí y el ahora, ¿no es cierto? Y Uhum. puede también reflexionar sobre el pasado. Eso es Uhum. gracias a los sentimientos, ¿no?
sim. Efectivamente, ocurren en el teatro privado de la persona, como bien dice Damasio, ¿no? Aham, aham. Ah, como tu dizes e bem, são um recurso de vida e para a vida. E pensando um pouco nisto que estás a dizer-me, embora no concreto, na prática, não seja fácil nós diferenciarmos, a coisa acontece como um contínuo, mas às tantas é importante irmos fazendo esta pergunta a nós próprios, nós profissionais, não é? Para nós tornarmos cada vez mais claro estes conceitos que são muito próximos, mas que têm aqui algumas diferenças. Estava aqui a pensar, então, porquê trabalhar este tema que propuseste bem? Qual a relação entre as emoções e o crescimento pessoal? Se elas são um recurso, como é que nós podemos trabalhar as emoções? Porque falar das emoções e do crescimento pessoal. Sí, porque así como el cuerpo en términos biológicos se da cuenta de aquello que es importante para sobrevivir, ¿no es cierto? Se da cuenta el organismo en términos biológicos de qué es importante para él, la temperatura adecuada, los nutrientes, el oxígeno, etcétera. La persona en el mundo psicológico se da cuenta de lo que es importante a partir de sus sentimientos. A partir de sus sentimientos, la persona se puede enterar de qué le ocurre, ¿no? Yo voy experimentando contigo una vivencia agradable. Eso me informa de que me gusta lo que está pasando entre nosotros, pero también podría mi organismo mostrarme que no me siento a gusto con esto. Y eso me permitiría corregir un poco la interacción para sentirme a gusto contigo. Entonces, son los sentimientos los que te permiten enterarte de lo que te está pasando. Si tú no le prestas atención a tus sentimientos, no te enteras de lo que te ocurre. Y gran parte del crecimiento personal tiene que ver con enterarme de lo que me está pasando. Y hay una idea en la cultura de que uno siempre debería sentir algunos sentimientos y otros no. Pero eso no puede ser así. El organismo no puede seleccionar eso. Simplemente tú respondes a la situación actual, ¿no es cierto? Es decir, tú sientes frente a la situación actual. Por eso que la terapia Gestalt se llama terapia de la autenticidad y del autoconocimiento, porque yo tengo que conocerme y ser auténtico en el sentido de saber que eso que estoy sintiendo habla de mí, me describe a mí, no describe a otra persona. Eso es lo que a mí me pasa y está bien que me pase así, ¿no? Entonces, a veces yo creo que la cultura como que malinforma sobre las emociones y los sentimientos, como si uno tuviera que sentir algunos y no estar abierto a la amplia gama del sentir y poner el cuerpo ahí, entender que cuando uno está enojado, que cuando uno está triste, que cuando uno está alegre, sin tratar de ser selectivo en lo que yo debo de sentir o no sentir. Todas, sim. Todas, eu costumo dizer que todas as emoções fazem parte de uma palete, para pintar a vida, não é? São todas as cores, não é? É quase como se nós quiséssemos usar mais umas cores do que outras, e assim estaríamos a empobrecer muito a vida. Mas Sí. achei importante essa questão a partir dos sentimentos e inteiramos do que ocorre, é importante a atenção, mas também nos leva a questionar porque é que nós andamos tão desatentos, porque é que não prestamos atenção. ¿Por qué no les prestamos atención a nuestro sentir, no es cierto? Es lo Sim. que preguntaste. Yo creo que tiene que ver con el miedo que nos provoca sentir algo. Estamos muy acostumbrados y entrenados a vernos como seres racionales, que el mundo de los afectos es un mundo desconocido para nosotros, aun cuando los afectos guían nuestra vida, ¿no es cierto? Aun cuando nuestros afectos guían nuestra vida, estamos muy acostumbrados a pensarnos como seres racionales y no darnos cuenta que los afectos son una información importante de lo que me está pasando realmente. Uhum. Y que si yo no le presto atención a los afectos,
yo no me entero de lo que me ocurre. Hay como una especie de fobia a sentir, ¿no? Hay una fobia a sentir y bueno, y uno lo ve todo el tiempo, ¿no? La persona dice, yo no me quiero sentir triste, yo no quisiera sentir tanto enojo, yo no quisiera sentir tanto resentimiento, yo no quisiera sentir culpa, ¿no? Cuando en cada una de las emociones hay información que se tiene que acoger, que se tiene que recibir para entenderse a uno mismo, ¿no? Pero esto es, para mí es como una cosa, como un mandato, como una cosa moral, interna, ¿no? Que uno tiene que aceptar lo que está sintiendo. Uno no puede estar luchando contra lo que siente. Es como una guerra innecesaria. Uno tiene que ser humilde con lo que siente, ¿no? Entender que esa es mi forma de sentir y que, bueno, es mi forma de sentir. De repente habla de un conflicto del pasado no resuelto, pero ahora que ya me entero lo puedo resolver. Pero si yo no voy con humildad a mis sentimientos, yo no voy a enterarme de lo que es importante para mí y no voy a poder sanar, ni desarrollarme, ni crecer, ni ayudar a ninguna otra persona, porque no estoy siendo yo. Uhum, uhum. Isso vai ao encontro de um conceito que falaste aí há pouco, o conceito da autenticidade, que é um conceito muito importante para vocês, para a Gestalt. E julgo, para a Gestalt e também para a abordagem centrada na pessoa, para a abordagem rogeriana, não é? Mas eu julgo que às vezes os colegas de outras abordagens, ou no geral, entendem mal este conceito. Sí, Querias explicar um pouco mais sí, porque às vezes isto é mal entendido. Autêntico é quase não ter filtro. Às vezes as pessoas entendem não ter filtro, mas não, não é isso. no, no, no. La autenticidad es la homeostasis. O sea, tu organismo, cuando se da cuenta que tú tienes un exceso de calcio en la sangre, tu organismo lo resuelve porque está siendo auténtico, está siendo genuino con lo que le pasa. Tu organismo no está diciendo, no, no me pasa nada. Tu organismo está respondiendo frente a una emergencia de manera auténtica porque lo está considerando. La autenticidad tiene que ver con darme cuenta de lo que me está pasando a mí. Pero ¿cómo me doy cuenta de lo que me pasa a mí? Me doy cuenta a partir de mi vivencia, a partir de lo que siento, a partir de mi experiencia sentida. Ahí yo me doy cuenta de lo que me ocurre y ahí estoy siendo auténtico conmigo. Expresar lo que me ocurre requiere cierto entrenamiento, ¿no es cierto? Yo tengo que expresar lo que me ocurre de una forma que no daña al otro, pero que tampoco me daña a mí. Uhum. Eso es la autenticidad. Lo otro es impulso. Lo impulsivo no tiene nada que ver con lo auténtico. Lo auténtico es una aceptación de lo que realmente me está pasando, ¿no? Uhum. Cuando ahora en el tema de la pandemia, Uhum. muchos han ido perdiendo a seres queridos, ¿no? Sim. Amigos, familiares. Y cuando tú pierdes a alguien, tú puedes sentir tristeza. Y la tristeza te está haciendo auténtico porque tu cuerpo te está diciendo que siente tristeza. Tú estás sintiendo la baja de energía, estás sintiendo los sentimientos de desazón, estás siendo auténtico ahí. Cuando yo me siento enojado, de repente digo, ¿por qué? ¿Por qué COVID me estás quitando a mi familia? Y siento enojo hacia el COVID, Sim. pero Deixa, también sim, estoy siendo deixa-me auténtico. só traduzir um bocadinho. Enojo é raiva. Rabia. É raiva. Eso, Eh, la sim, rabia. raiva. Sim, sim. Mas, é, é importante legitimar as emoções. Sí. Basta, Pero esa es la mitad de la tarea, ¿no? Hay un autor sudamericano de nombre Norberto Levi, muy importante para nosotros. Él dice lo siguiente, ¿no? argentino, Dice não que é? las argentinos, sí, argentino, exactamente. Él dice que las emociones son señales, ¿no es cierto? Cuando tú conduces tu coche, tú te enteras de que la gasolina ha disminuido en tu coche porque hay una señal ahí. Hay un indicador que te hace saber que el nivel de gasolina ha disminuido. Entonces, si tú le prestas atención a eso, vas y resuelves ese conflicto. Vas a la gasolinera y llenas el coche con combustible. Pero si tú no le prestas atención, no te enteras de que el coche está sin gasolina y que se va a detener en algún momento.
Las emociones son señales que indican un conflicto a resolver. Darme cuenta de la emoción, darme cuenta del sentimiento, lo estoy usando como sinónimos, es una parte nada más, ¿no es cierto? Es solo una parte, porque luego yo tengo que hacer algo con eso que me está informando, trabajar sobre lo que ocurre. Uhum, uhum. Sim. Então poderemos dizer que a autenticidade é poder estar muito aliada a este poder dar-se conta e poder dar resposta ao que biopsiquicamente o organismo pede, não é? Sí, Poder, efectivamente, la autenticidad es eso que acabas de describir, ¿no? El darme cuenta de lo que me está pasando aquí ahora. Si me doy cuenta que tengo hambre, estoy siendo auténtico, ¿no es cierto? ok, Porque me doy cuenta de eso. No quiere decir que porque tenga hambre vaya a tener una conducta negativa. O sea, sí, tengo que funcionar en relación a lo que necesito. Pero el darme cuenta es enterarme de lo que me está pasando y eso es la autenticidad, el saber lo que me ocurre. ok. E falaste há pouco também num conceito que é um conceito chave para a Gestalt, segundo o que eu vou sabendo, não é? Que é as questões mal resolvidas, as questões inacabadas. Ujú. Se calhar também acho que é um conceito muito interessante que é poder fechar os ciclos, não é? Poder fechar as gestaltes, julgo. Se estiver a dizer algo errado, corrige-me. Mas gostava que falasse um pouco mais desse conceito, que também é um conceito tão importante e que está ligado a isto do crescimento pessoal, não é? Do desenvolvimento e crescimento pessoal. Sí, las necesidades, cuando no se satisfacen, se convierten en asuntos incompletos, en asuntos inconclusos, en situaciones inacabadas, ¿no? Por ejemplo, si yo no tuve aceptación incondicional en casa, si no me sentí aceptado de forma incondicional y por el contrario fui avergonzado, humillado, esa necesidad de aceptación incondicional va a estar impregnando mi vida presente. De alguna manera, esa necesidad no cubierta va a afectar mi vida presente. En algunos casos, voy a quedar muy sensible a la vergüenza. Voy a quedar muy sensible a la vergüenza. Entonces voy a pensar que Víctor se está burlando de mí, que Víctor me está, quizás me quiere avergonzar. Quedo muy sensible, ¿no? Uhum. En otros casos, de repente la persona deposita la vergüenza en el afuera y construye una imagen de una persona que no siente vergüenza, ¿no? Para ocultarse la vergüenza a sí mismo. Entonces dice, toda la gente son avergonzables, todos son unos vergonzosos, todos tienen miedo a hablar en público. En cambio yo no, mírame a mí, ¿no? Sin darse cuenta que está ocultando la vergüenza. Otra persona de repente se vuelve perfeccionista, dice, yo nunca más me arriesgo a pasar por vergüenza, entonces voy a ensayar. Entonces Víctor me invita a una conferencia y yo ensayo, ¿qué le voy a decir? Porque yo no me quiero arriesgar a pasar una experiencia de vergüenza. Ahí podemos apreciar cómo esta necesidad no satisfecha de aceptación incondicional va a modelar la vida de la persona. Cuando me doy cuenta de esto, yo puedo trabajar reescribiendo mi historia, reescribiendo ese pasado, para yo poder sentirme con una mayor flexibilidad de exponerme a la vergüenza sin tanto problema y a la vez de sentirme aceptado como soy. E aí a terapia, o terapeuta aparece como uma possibilidade de uma nova relação, não é? De uma nova relação perante aquele assunto. Uh, Sí, e, e, son como dos cosas, ¿no? Por un lado está trabajar sobre tu propia historia personal y por otro lado está la relación, como tú lo dices, entre el paciente y el terapeuta o el paciente y el terapeuta, ¿no? Es decir, también se trabaja en la relación, pero también hay momentos que al interior de esa relación trabajamos sobre lo que a ti te pasó, sobre las uhum, cosas que tú traes al presente y que están sin resolverse, ¿no? sim. Es como que de repente tu organismo
tu organismo tiene una subida de azúcar y esa subida de azúcar tiene que resolverse. No puede el organismo permanecer así. Las situaciones pendientes son esas también, son cosas que no pueden continuar así, que tienen que resolverse de alguna forma. Que pedem resposta, não é? Eu uma vez tive um paciente que usou uma expressão que, quando estava a falar da sua história, do seu percurso, da sua tonalidade afetiva, da sua história, que eu nunca mais esqueci, que foi, ele falou que estava a trabalhar com emoções fora do prazo. Ele sentia que as emoções, tal como os alimentos, estavam fora do prazo, então estavam estragados, estavam a causar dano. E eu achei aquilo tão curioso, porque ele deu-se conta que aquilo realmente não era daquele tempo, era de outro tempo, estava fora do prazo. E eu nunca mais me esqueci dessa expressão e acho que ele conseguiu traduzir bem o que às vezes acontece. Às vezes lidamos com emoções que estão fora do tempo, não é? Mas elas continuam cá. Sí, sí, me gusta eso de que las emociones pueden estar fuera del tiempo, sí, como ecos del pasado, ¿no? Como ecos del pasado. Es decir, para ser un poco más claros, estaría sintiendo en el aquí y el ahora de una manera que no corresponde al contexto actual, ¿no es cierto? Sí. Estaría sintiendo aquí ahora con algo que no corresponde al contexto actual, ¿no? De repente yo te escucho hablar, observo tu rostro y digo, pero ¿por qué siento rechazo hacia Víctor? ¿Por qué si recién lo estoy conociendo? Pero mi cuerpo me informa de cierto rechazo. De repente, al irte observando, descubro que tu mirada se parece a la mirada de mi abuelo, que era muy renegón, o de repente a la forma como mi padre se enojaba, ¿no? O de repente tu tono de voz me recuerda a otra persona con la que tuve algún conflicto. Pero ahí estoy yo el día de hoy enterándome de que hay algo que no se ha resuelto y que está enturbiando nuestra relación, que la está interfiriendo en nuestra relación, ¿no? Por suerte, cuando uno hace un poquito de terapia, uno se puede dar cuenta de esto y puede resolver esta situación, ¿no? La puede resolver. Si no haces terapia, yo luego digo, Víctor no me cae, Víctor no me gusta. Pero si hago un poco de terapia, digo, no, no es Víctor, es que yo proyecto, recuerdo algo al estar con él, ¿no? Eu costumo dizer que quando assim acontece é o passado que se atravessa no presente. O passado atravessa e causa obstáculo. Pensando um pouco nesse trabalho pessoal que estás a descrever, de dar-se conta, da pessoa poder ser mais autêntica, quais seriam, a partir da perspectiva gestáltica, quais seriam os caminhos? Acho que já falaste um pouco nisso, mas quais seriam os caminhos que levam à saúde e os caminhos que fazem a pessoa continuar na doença? A partir da Gestalt, como é que a Gestalt, no fundo, resumindo ainda melhor, acho eu, como é que a Gestalt vê a questão da saúde e da doença do ponto de vista psicológico mais amplo? La salud para nosotros tiene que ver con el darse cuenta, ¿no? Con el darte cuenta de lo que te está pasando momento a momento. Ahora, cuando uno habla de miedo, habla de tristeza, habla de enojo, habla de resentimiento, habla de ansiedad, habla de vergüenza, habla de culpa, habla de celos, hay que también Ciúmes, entender celos, ciúmes, los é celos, ciúmes, celos. acho que é ciúmes. Hay que entender también que cada una de ellas me informa de algo, ¿no? No es simplemente decir, me siento celoso, me siento con rabia, me siento triste y ya está, sino que cada una de ellas tiene un camino que tú tienes que recorrer. Eso es la salud, cuando tú aceptas que tú estás sintiendo algo y también tomas la responsabilidad consciente de recorrer el camino que te está planteando. Tomemos la culpa. Si yo siento culpa y lo vivo como una opresión en mi pecho y como un diálogo donde todo el rato me estoy diciendo cosas, claro, acepto que estoy sintiendo culpa, pero por aceptar que siento culpa no se va a resolver. Voy a tener que revisar exactamente
cuáles son las normas que yo he transgredido para que la culpa me sirva de algo. Voy a tener que revisar si de repente necesito hacer algún tipo de pedido de disculpa público, si de repente necesito reparar algo en el entorno para que la culpa desaparezca, ¿no? O sea, saber que siento culpa, enterarme de que siento culpa es solo una parte del proceso. Saber que siento miedo, enterarme que siento miedo es solo una parte del proceso. Hay una tarea evolutiva posterior a la emoción, ¿no? Que es aquello que la emoción me está mostrando. ¿No? Poder dar um bom destino ao que experimentamos. Me gusta esto que has dicho, poder dar un buen destino, sí, pero ese destino no es cualquier cosa. Es un destino que tiene cierta directriz, ¿no es cierto? Es decir, si yo estoy sintiendo culpa, vuelvo al ejemplo de la culpa, no es que simplemente va a tener un destino cualquiera esa culpa. Yo voy a tener que trabajar con esa culpa para entender por qué estoy sintiendo culpa y cuál es el paso siguiente para que la culpa desaparezca en este momento y yo me sienta bien. Y la culpa va a volver a aparecer en otro momento, porque todo el tiempo estoy creciendo, todo el tiempo me estoy equivocando, todo el tiempo estoy acertando. Entonces, la culpa es un regulador que me informa de eso, pero es acoger lo que siento y darle el destino, un buen destino. Ese buen destino es la madurez, es la madurez. É maturidade. O bom destino é a maturidade. Estava aqui a pensar, estava-te a escutar sobre a questão da saúde e veio-me à memória. Há um conceito de saúde do Winnicott, de um grande psicanalista, Donald Winnicott, que tem um conceito, tem um conceito de saúde mental, mas eu acho que é mais abrangente, que eu acho que nos pode ajudar muito. O Winnicott dizia algo do género, eu vou dizer de cor, de memória. Saúde é a capacidade de produzir, ou seja, agir e fruir a vida, gozar a vida, de acordo com as condições existentes numa dada ocasião. Eu nunca mais me esqueci deste conceito de saúde, acho que é extremamente simples, mas profundo. Saúde é a capacidade de produzir e fruir a vida de acordo com as condições existentes numa dada ocasião. E agora, a dizê-lo, acho que isso também é muito gestáltico, porque é fruir a vida de acordo com as condições existentes numa dada ocasião. O Winnicott, basicamente, eu acho que uma pessoa pode ter condicionantes físicas, psíquicas, sociais, económicas, mas se apesar de tudo conseguir produzir e fruir a vida, podemos dizer que a pessoa tem alguma saúde. Há saúde. Existe saúde. Eu acho este conceito bastante amplo, abrangente e acho que acho que também casa muito aqui com a Gestalt. Sí. ¿Qué te parece? Escucho, Víctor, y me gusta lo que dices, ¿no? Me gusta lo que dices, lo que compartes de Winnicott. Yo creo que los terapeutas producen o ayudan a que la persona pueda encontrar la salud. Los buenos terapeutas, independientemente de la escuela terapéutica, independientemente de la escuela en la que se apoyen, los buenos terapeutas ayudan a que la persona pueda encontrar salud, ¿no? Porque pueden entender de lo que se trata la situación, que es ayudar a que la persona pueda resolver lo que le está pasando para sentirse mejor. Y cualquier terapeuta psicodinámico, cognitivo-conductual, sistémico, humanista, logoterapeuta, etcétera, cualquiera que sea un poco sensible podría ayudar a ese ser humano a encontrar la salud, ¿no? Más bien yo creo que la buena terapia es independiente del enfoque terapéutico. Creo que tiene que ver mucho con la persona que está enfrente, ¿no? La salud me parece que tiene que ver con eso. Com a relação. Alberto, ainda temos aqui algum tempo, mas eu gostava de te perguntar um pouco
pensando também nesta realidade que todos nós estamos a viver, esta realidade pandémica, como é que tu tens sentido isso da tua experiência, e quais é que achas que são os desafios com que tens deparado, até do ponto de vista emocional, do ponto de vista da promoção da saúde, do crescimento pessoal, em tempos como estes? Sí, O que é que tens sentido? O que é que tens eh, experimentado? sí, yo creo que esta ha sido una oportunidad para poder continuar descubriendo cosas sobre uno mismo, ¿no? Es decir, yo he ido descubriendo cosas sobre mí mismo. em, Primero fue un cuestionarme sobre la vida, ¿no? Cuando tú vas avanzando en edad, cuando vas envejeciendo, empiezas a preguntarte sobre el sentido de la vida, qué es importante para ti, qué no es tan importante para ti. Esta cercanía con la muerte, este ver a los seres humanos morir día con día, escuchar a los familiares llorar por las personas que han perdido, te lleva a reflexionar realmente sobre qué es la vida y qué es importante, ¿no? Uhum. A pesar de que esto lo pensamos todo el tiempo, aquí ha sido como un acentuar la situación, ha sido como un golpe para que tú digas qué es importante para ti en esta vida. Tú eres finito, tú vas a morir, no puedes esconder esa verdad, tú vas a morir. Entonces es empezar a reflexionar sobre cómo quiero vivir mi vida, ¿no? Eso para mí fue fundamental aquí, entender que la finitud, que la muerte no está tan lejos en realidad, que está ahí, ¿no? Uhum. Eh, También experimenté ansiedad porque todo mi mundo cambió, todo lo que yo estaba acostumbrado a hacer cambió. Entonces experimenté ansiedad porque tenía miedo a no poder adaptarme a este nuevo mundo, a estas nuevas costumbres, ¿no? Uhum. Experimenté culpa también pensando en las cosas que no hice en el pasado y que quizás no las iba a poder hacer, ¿no? Tengo una hija de 11 años y también experimenté ahí con ella lo que ella siente, digamos, ¿no? Sus propios sentimientos y cosas que le pasan, acompañarla en eso. También fue un desafío, un reto. Yo creo que este ha sido algo que nos ha traído a un despertar. Yo pienso que esta es una oportunidad para despertar y entender realmente qué es la vida, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la vida y cómo uno tiene que aprender a convivir con el otro ser humano aceptando como es, ¿no? Como siendo humildes en eso, ¿no? Siendo humildes. Yo, algunos amigos los escucho a veces enojados y tienen todo el derecho a estar enojados. Los escucho tristes y tienen todo el derecho a estar tristes. Los escucho con miedo y tienen todo el derecho a sentir miedo. Y mi tarea como amigo es sostener eso, sin querer cambiar lo que está sintiendo, ¿no? Y lo mismo espero de mí, que cuando estoy experimentando algo, la otra persona simplemente me acoja, porque finalmente yo sé cómo voy a resolver mi sentir. Yo creo que esto ha sido como un entrenamiento muy intenso en el arte de ser humano, ¿no? Me parece que esto fue un traerte y decir, esta es la oportunidad de que te entrenes en el ser humano, en qué es un ser humano realmente, en cómo me puedo vincular mejor con el otro, mejor conmigo mismo, siendo quien soy, ¿no? Yo creo que esto ha sido un golpe para el ego, para el control que uno cree tener, para el control que uno cree que tiene sobre la vida, ¿no? A mí me parece que esto ha sido, más allá, ha sido como una experiencia que te está permitiendo relaborar todo, ¿no? Relaborar todo. Uhum. Grato pela partilha, antes de mais. Estava aqui a pensar que para fazer esse trabalho que tu fizeste contigo, também implica já ter uma certa maturidade emocional e uma certa disponibilidade, implica receber. Eu estava aqui a pensar naqueles e naquelas que não têm essa capacidade. Dos pacientes, dos clientes que tu atendes, o que é que tu
que é que tu vislumbras como mal-estar presente e futuro? Quais são os nossos desafios enquanto psicólogos e psicoterapeutas para que mal-estar é que começa a estar aí cada vez mais presente? Não sei. Sí. Faz sentido nós estarmos a pensar sobre isso? O que é que te parece? Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que en este momento te refieres a la aquí a la hora de la consulta, ¿verdad? De cómo vienen los pacientes. ¿En este momento es Sim, así? sim. O Lo que é que que yo têm noto, trazido? O que é que... sí, cuadros de mucha ansiedad, Uhum, personas experimentando mucha ansiedad porque están viviendo miedo, se sienten asustados porque efectivamente existe un peligro. perigo. Uno lo ve todo el tiempo, hay un peligro, ¿no es cierto? Y entonces Uhum, están experimentando miedo y ansiedad. uhum, Miedo porque ven morir a personas y ansiedad porque piensan que les podría tocar a ellos o tocar a algún ser querido, ¿no? Entonces sienten ansiedad. uhum, Y yo como terapeuta lo que hago es validar eso. Y con algunos ejercicios o con el tipo de relación, trato de que entiendan que eso es así, uhum, que esto es natural lo que están sintiendo, pero uhum, que también uno puede responder a esta situación, que hay formas de responder, que hay cosas que podemos hacer para tratar de sentirnos un poquito más seguros. uhum, También lo que he notado mucho en el paciente son los sentimientos de culpa vinculados a las pérdidas, ¿no? Los uhum, pacientes pierden a seres queridos y sienten culpa porque consideran que de repente cuando estaban con vida no pudieron mostrar todo lo que sentían por ellos. Entonces, hay mucho sentimiento de culpa en los supervivientes, en los sobrevivientes, digo, en la familia que sobrevive a la persona que ha fallecido. Eh, Encuentro también mucha rabia, pero rabia dirigida hacia uno mismo, en vez de dirigirla hacia el mundo, ¿no? Dirigida hacia uno mismo, como una rabia muy encapsulada encuentro en las personas. autodestrutivo. Eh, sí, sí. Yo creo que, bueno, no sé, se me ocurre mencionar eso. Si tú me vas mencionando cosas, yo también voy a ir ahí pensando contigo. Uhum, uhum. Eu estava a pensar que realmente em momentos de incerteza como os que vivemos, há um conceito, eu julgo que é de um psicanalista português, que é o professor António Coimbra de Matos, que diz que nós temos os três Is da existência, que estão sempre connosco. Quais são os três Is? É a incerteza, a instabilidade e a insegurança. Isto está sempre presente, mas em momentos de crise, mediante a estrutura de cada um, estes três Is aumentam e tiram-nos um pouco o chão, não é? Sentimos muito mais desamparados. Então, eu sinto que é preciso reconstruir este chão, usando aqui uma metáfora, é preciso reconstruir este chão, esta base segura, a partir da qual podemos consolidar-nos, caminhar, e a base segura é sempre uma base de relação que acolhe. Estava a pensar que no meio desta confusão toda, desta incerteza toda, em, independentemente do país, do contexto, nós temos que criar horizontes de esperança. Nós temos que apresentar. Há uma psicanalista portuguesa também, que é a Patrícia Câmara, que usa uma expressão que é criar, acho que é assim, criar futuro no presente. Para que o nosso presente tenha futuro. Para que o nosso presente tenha futuro. Então, acho que o nosso grande desafio é este: é não nos deixarmos perder no meio da insegurança, da instabilidade e da incerteza, consolidar o que temos, partir do que temos e não do que nos falta, e construirmos algum futuro, apresentar algum futuro no presente, para que haja um horizonte, não é? Para que nós possamos caminhar. Isto é um bocado metafórico, mas acho que dá para. E acho que tem muito a ver com isso que tu falaste, não é? Com o que vais sentindo nas pessoas. Mas há pouco, quando falavas do teu relato,
essa questão da proximidade da morte, acho que realmente confronta-nos, não é? O que é que fazemos com este intervalo da vida, com o nascimento e com a nossa partida, não é? O que é que fazemos neste intervalo? Sí, me quedé con tu palabra del desamparo, ¿no? Porque me puse a pensar, es cierto, nos sentimos desamparados, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo vivir el desamparo solo que vivirlo los dos. Yo me puedo sentir desamparado en este momento por lo que nos está tocando vivir, tú te sientes desamparado por lo que te toca vivir, pero estamos juntos y estar juntos alivia un poco la sensación de Sim, desamparo. No es lo sim. mismo el desamparo vivido a solas, Completamente só, exato. exacto, sin ningún punto de acompañamiento, de apoyo, sin un abrazo del amigo que puede llorar contigo y decirte que está bien sentirse desamparado, pero que también la vida tiene posibilidades, ¿no es cierto? Y si no son posibilidades para ti, son para los que vienen luego de ti. Uhum. Tal vez tú y yo no podamos disfrutar del mañana, pero hay gente que nos sigue y que ellos sí lo podrían disfrutar, ¿no? Entonces, eso es bonito también. Me Uhum. gustó mucho la palabra desamparo, porque es así como nos sentimos. Ahora, quería agregar algo ahí, que hay diferentes niveles de sufrimiento, ¿no? Los psicólogos clínicos sabemos eso. No es lo mismo una persona que ha tenido una serie de traumas o que tiene un trastorno de personalidad, el nivel de sufrimiento es diferente también, ¿no? Es decir, para una persona como una persona neurótica, de repente, lo que le está pasando el día de hoy es manejable, pero para una persona que viene de trauma complejo o que tiene una historia muy dolorosa, esto que está pasando el día de hoy lo va a vivir mucho más, mm, mucho más difícil para esa persona, ¿no? Yo creo que también hay que tener sensibilidad, que los niveles de sufrimiento son diferentes, ¿no? Y hay Uhum. personas que por su historia, sí, pues por su historia, que por lo que han vivido, la realidad actual debe ser muy difícil de sobrellevar. É. Alberto, isto passa rápido, as emoções realmente são conversáveis. Nós estamos quase a terminar, mas gostava que deixasse uma mensagem final, algo que gostasses de acrescentar. A mim, resta-me dizer que foi um prazer e uma honra falar contigo, conversar contigo e perceber um pouco também da tua experiência e conhecer um pouco mais também da abordagem gestáltica. Acho que quem nos vai ouvir vai ficar a conhecer um pouco mais esse modo de trabalho. E foi bom perceber que com 6 horas de diferença a nível de fuso horário, quando há vontade, nós conseguimos ligar Portugal, o Peru, e há aqui uma ligação e uma aprendizagem conjunta. Muito obrigado. Gracias. Sí. Quiero agradecerte, Víctor, por tus palabras. Las recibo. Gracias por lo que has dicho. Am, Cierro los ojos con mucha frecuencia para escuchar tu tono de voz. Como los idiomas son diferentes, pero tu tono de voz es cálido y me gusta. Ha sido para mí una experiencia bonita compartir contigo. Ha sido muy agradable. eh, Habrán cosas que no se han entendido, que no nos hemos entendido, pero la intención ha estado ahí y eso ha sido muy positivo. Yo yo te agradezco por la invitación de corazón. Me parece, me pareces una persona muy agradable, muy agradable. Igualmente. Me gusta, me gustó mucho conversar contigo. Gracias, Víctor. Obrigado, um abraço e até breve, Alberto. Gracias a todos.